Como santos de los últimos días, podemos responder con seguridad a la pregunta de si la Nueva Jerusalén será construida o edificada antes o después de la segunda venida. Mi nombre es Carlos Méndez y santos bienvenidos al Preludio. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos mis amigos a un nuevo video de este canal El Preludio, como siempre les digo, cuyo único objetivo es acelerar nuestra preparación individual y como familia para los eventos que precederán a la segunda venida. Gracias a todos por acompañarme el día de ayer durante la transmisión en vivo y como les había dicho, el día de hoy quería compartirles dos videos y este que van a ver es el primero que tiene una continuación y por eso es importante que vean este primero para que puedan comprender el próximo video que van a ver en algunas horas. Como el título lo indica, voy a referirme a una pregunta. ¿La Nueva Jerusalén será edificada antes o después de la segunda venida? Esta pregunta me la hizo un suscriptor, un amigo del canal, hace algunos meses y bueno, ha llegado el momento de poder compartir algunas ideas respecto a esta pregunta. El video de hoy voy a tratar de responder a dos preguntas. La primera es ¿dónde será edificada? ¿Dónde será edificada la Nueva Jerusalén? El artículo de fe número 10 nos indica lo siguiente: creemos en la congregación literal del pueblo de Israel y en la restauración de las 10 tribus, que Sión, la Nueva Jerusalén, será edificada sobre el continente americano, que Cristo reinará personalmente sobre la tierra y que la tierra será renovada y recibirá su gloria paradisiaca. Según nuestro artículo de fe número 10, la Nueva Jerusalén será edificada entonces sobre el continente americano. La siguiente referencia la encontramos en la guía de estudio para las Escrituras, con la definición de Sión, que dice, en los postreros días, es decir, en estos últimos días, se edificará una ciudad llamada Sión, cerca del condado de Jackson, estado de Missouri, Estados Unidos, en donde se congregarán las tribus de Israel. Entonces, claramente indica que será en el condado de Jackson, Missouri, en Estados Unidos. Sin embargo, hay una particularidad en la definición de la guía de estudio para las escrituras, y es que dice, se edificará una ciudad cerca del condado de Jackson. Es interesante la manera en que menciona la palabra cerca. Ahora, Doctrina y Convenio 57, del 1 al 3, dice lo siguiente. Escuchad, oh élderes de mi iglesia, dice el Señor vuestro Dios, vosotros que conforme a mis mandamientos os habéis congregado en esta tierra, la tierra de Missouri, la cual he señalado y consagrado para el recogimiento de los santos. Por tanto, esta es la tierra prometida y el sitio para la ciudad de Sión. Y así dice el Señor vuestro Dios, aquí hay sabiduría, si es que queréis recibirla. Habla nuevamente y reafirma el Salvador Jesucristo que el lugar será la tierra de Missouri, el sitio para edificar la ciudad de Sión. Y luego el versículo 3 indica, he aquí, el lugar que ahora se llama Independence es el lugar central, y el sitio para el templo se halla hacia el oeste en un solar no lejos del juzgado. El sitio para el templo es lo que ustedes ven en esa imagen, que está conformado por algunos edificios de otras denominaciones y ahora vamos a mencionar cuáles son. Sin embargo, habla ya más claramente del lugar central y dice, se llama Independence en Missouri. Ahora, Doctrina y Convenio 101, los versículos 17 y 20, nos hablan de lo que ocurre posteriormente a la expulsión de los santos de esta área. Dice, Sión no será quitada de su lugar a pesar de que sus hijos han sido esparcidos. Y aquí, no se ha designado otro lugar sino el que he indicado, ni se designará otro lugar, aparte del que he señalado para la obra de recoger a mis santos. Es decir, deja muy claro el Señor. Primero, Sión no será quitado de su lugar. Luego, reafirma, no se ha designado otro lugar. Y luego dice, ni se designará otro lugar. Es decir, ni en ese momento se iba a designar otro lugar, ni en el futuro
se iba a designar otro lugar. Entonces, podemos entonces con estas referencias doctrinales concluir que el lugar escogido, ¿verdad? Señalado por el Señor, es este en Independence, Missouri. Ahora, originalmente, el profeta José Smith en 1833 hizo que se trazara un plano para la ciudad de Sión, que incluía el complejo del templo, formado por 24 edificios que se construirían uno al lado del otro en Independence. El recogimiento en la ciudad de Sión, o la Nueva Jerusalén, y su edificación, tal como lo declaró el Señor, comenzará en el sitio del templo. Entonces, ahí está la imagen del registro original, del croquis, ¿verdad? Detallado del dibujo de cómo se iba a edificar la ciudad de Sión, la Nueva Jerusalén, comenzando por estos recuadros pintados de naranja en el centro. Lo que hay en esos recuadros, hermanos, según esta publicación, ¿verdad? Del Manual de Doctrina y Convenios, capítulo 21, dice que hay 24 edificios. Sin embargo, en una publicación de un historiador de la parte de la iglesia, preguntas y respuestas sobre el terreno del templo en Independence, Missouri, de marzo del 2019, nos amplía un poco más el concepto sobre esos 24 edificios y nos dice que este plano del profeta José Smith incluía una breve explicación de los 24 templos. No dice edificios, dice templos. Estos debían corresponder a los quórums y funciones del sacerdocio. 12 de ellos correspondían al sacerdocio de Melquisedec y los otros 12 al sacerdocio arónico. Hermanos, he revisado y he escuchado historiadores que hacen un paralelismo con nuestra época, y esto sería para nuestros días algo así parecido a lo que ocurre en Lago Salado: edificios administrativos que estarían desempeñándose funciones de tanto del sacerdocio mayor como del menor. Así también como existe un edificio administrativo para la sociedad de socorro o etcétera. Y así es la idea que estos historiadores han planteado de cómo sería esta edificación de los 24 edificios administrativos o templos para nuestros días. Ahora, adicionalmente a ese plano, existe otro plano revisado que proponía una ciudad más grande, de 1,5 millas cuadrada, con más lotes para residentes. Ambas versiones indicaban que primero se debía construir un templo específico. Entonces, hermanos, en ambos dibujos, en ambos planteamientos, en ambos planos, la idea mantenía la misma: se iba a construir un templo y de ahí se iba a derivar el resto de los edificios administrativos o el resto de la ciudad, como dice acá, lotes para residentes, es decir, lugares residenciales. Y esto, hermanos, era lo que el profeta José Smith había planteado como, obviamente revelado por el Señor, como la Nueva Jerusalén en el condado de Jackson, Independence, Missouri. Y es interesante, hermanos, porque la manera en que fue diseñado, ¿verdad? En estos planos, la iglesia hoy los tiene, los mantiene en su poder, y nosotros de verdad que tenemos este maravilloso acceso a estos planos, y aún estamos en espera de cómo el Señor va a guiar la obra hasta edificar esta ciudad. Ahora, actualmente, hermanos, eh, estos serían los terrenos que el Señor le habría señalado al profeta José Smith. Como lo dice en la parte inferior derecha de las pantallas, hay una pequeña leyenda que dice: los edificios son administrados por 3 iglesias. Todo lo que ven en pantalla es administrado por 3 iglesias. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ustedes pueden ver ahí un centro de visitantes que pertenece a la iglesia, y también una estaca que está ahí también señalada en la parte inferior derecha. Adicionalmente, también está la iglesia de Cristo, también señalada
en los alrededores del terreno del templo y la comunidad de Cristo. Ahora, la comunidad de Cristo, señalé en un círculo rojo cuáles son los terrenos o las propiedades que tiene, porque se ve que los edificios y la cantidad o el tamaño de los terrenos que tiene más grande esta ubicación le pertenecen a la comunidad de Cristo. Ahora, una pregunta, según una publicación de la historia de la iglesia, indica lo siguiente: ¿quién es el propietario del terreno del templo en la actualidad? Y nos dice, la comunidad de Cristo es propietaria de la mayor parte de las 63,27 hectáreas adquiridas por el obispo Patrick. La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días posee la segunda mayor porción. La porción más pequeña del terreno, incluido el lugar destinado al templo, pertenece a la Iglesia de Cristo. Antes conocida como la Iglesia de Cristo, terreno del templo, esta iglesia fue fundada por Granville Hendrick, un ex miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que decidió no ir al Valle del Lago Salado cuando los santos abandonaron Nauvoo, Illinois. Granville Hendrick y sus seguidores regresaron a Independence en 1867. Entonces, esta iglesia pequeña, la Iglesia de Cristo, es la que tiene el control, ¿verdad? Tiene ahorita los derechos de este lugar del templo, que está ahí casi en el medio de estos dos círculos grandes. Ahora, quiero pasar entonces a la siguiente pregunta, porque ya acabamos de mencionar cuál es el lugar en donde el Señor reveló que se iba a edificar esta ciudad de Sión, o también conocida como la Nueva Jerusalén. Ya sabemos el lugar y ya sabemos lo que se encuentra en este momento. El video que ustedes van a ver en algunas horas tiene que ver con el dominio de la comunidad de Cristo y de lo que ha ocurrido en las últimas 2 semanas con respecto a algo que yo he denominado un posible cambio de rumbo tremendo que se pudiese ver. Entonces, por eso es importante que ustedes puedan ver el siguiente video. Sin embargo, volviendo a este video, quiero responder entonces, ayudando a la presentación, a la segunda pregunta, que es la siguiente: ¿será edificada esta Nueva Jerusalén antes o después de la segunda venida? Voy a leer entonces, en primer lugar, lo que dice Doctrina y Convenios, el Manual del Alumno, capítulo 21. Ese templo, el que el Señor señaló en el lugar central, será construido en los últimos días, antes de la segunda venida de Jesucristo. El elder Bruce R. McConkie explicó la importancia del templo que se edificará en Independence, Missouri. En cuanto al templo al cual todas las naciones vendrán en los últimos días, se edificará en la Nueva Jerusalén, antes de la segunda venida. Todo ello como parte de los procesos preliminares que prepararán a un pueblo para el regreso de su Señor. Entonces, hermanos, claramente este pilar fundamental, este lugar central en donde va a ser construido el templo, según estas palabras de el elder Bruce R. McConkie, que se registran en el manual de instituto, señala que esto va a ocurrir antes de la segunda venida. Luego, en un mensaje que se llama Construyendo Sion, de septiembre de 1977, el elder McConkie agregó: nuestro artículo de fe dice que Sion, la Nueva Jerusalén, será construida sobre este continente, el americano. Esto también es futuro y ocurrirá después de que el pueblo del Señor haya ganado fuerza, influencia y poder en todas las naciones a donde Él los ha dispersado. Hermanos, y yo creo que esto ya se ha cumplido. La iglesia hoy ha ganado fuerza, influencia y poder en las naciones en donde está. Prueba de esto, los invito a que puedan ver o leer el mensaje que se llama Cumplimiento de la Profecía del elder Rasband, en donde incluso habla de que las naciones representadas en los líderes de estas naciones están corriendo o están acudiendo
a la iglesia en Lago Salado. Entonces, esto es un indicador de la influencia que tiene la iglesia en el mundo y del deseo de los líderes, reyes, gobernantes de las naciones de reunirse en ese momento con el presidente Nelson y con todos los profetas anteriores. Después de estas dos menciones al Elder McConkie, quiero leer lo que el presidente general de la escuela dominical en ese momento dijo, mayo de 1974. El hermano, el presidente de la escuela dominical, Russell M. Nelson, en un mensaje devocional de BYU que se llama Cuatro lecciones de una vida. Hermanos, escuchen esto interesante. Nuestro deber es formar a una generación de hombres y mujeres dignos de recibir la venida del Señor, porque Él vendrá al condado de Jackson, Missouri, para ser sostenido como Rey de Reyes, y también vendrá a Israel para ser aclamado como Señor de Señores. Entonces comenzará su reinado milenario. Jóvenes, fuertes y fieles, hombres y mujeres, llevarán sobre sus hombros el peso del reino de Dios en la tierra cuando lleguen estos días decisivos. Hermanos, estas palabras de verdad que, a pesar de que no había sido llamado todavía el quórum de los 12, no dejan de ser proféticas, ahora viéndolo y leyendo estas palabras en retrospectiva. Formar una generación que recibirá al Señor. Y luego indica claramente, Él vendrá al condado de Jackson, Missouri. Hermanos, como hoy vemos el lugar que está siendo administrado por tres iglesias, incluyendo la nuestra, no sería posible que el Señor llegara para ser sostenido como Rey de Reyes en ese lugar, cuando no se ha construido ni el templo ni la ciudad. Entonces, cuando Él dice, Él vendrá al condado de Jackson, Missouri, quiere decir que cuando Él venga, ya la ciudad, ya el templo debe ser construido. Entonces, respondiendo a la pregunta, en esta cita, el templo y la ciudad de la Nueva Jerusalén debe ser construido antes de la segunda venida. Y agrega, hermanos, tremendamente una responsabilidad para esa generación. Llevarán sobre sus hombros el peso del reino de Dios en la tierra cuando lleguen estos días decisivos. Y yo creo que esos días decisivos ya están cerca, si no es que han llegado ya. Ahora, en años más recientes, en octubre del año pasado, el presidente Nelson, profeta y presidente de la iglesia, dijo lo siguiente: Jesucristo gobernará tanto desde la antigua Jerusalén como desde la nueva Jerusalén, edificada sobre el continente americano. Desde esos dos centros, él dirigirá los asuntos de su iglesia. Cuando habla de edificada sobre el continente americano, nuevamente podemos inferir, hermanos, que se está refiriendo a que la ciudad ya ha sido edificada antes de que el Señor venga para gobernar. Ahora, hermanos, no es casualidad que las siguientes citas sean de el elder en ese momento, Dallin H. Oaks, en un devocional de BYU que se llama Momento. Este mensaje fue dado en enero del 2002. Y sinceramente, hermanos, este mensaje no hubiese podido encontrar esta cita si no hubiese contado con la ayuda de un amigo de aquí, suscriptor del canal, Francisco, a quien en este momento le agradezco que justamente el día de ayer, previo al inicio de la transmisión en vivo, compartió conmigo y con algunos amigos esta cita, hermanos, que de verdad me brindó mucha más luz con respecto a la pregunta que estamos analizando, de en qué momento se va a edificar la Nueva Jerusalén. Fíjense lo que él dijo en esta ocasión, miembro del quórum de los 12. Como muestra este ejemplo, la revelación continua es el medio por el cual el Señor administra su tiempo. Necesitamos esa guía reveladora. Por ejemplo, muchos de nosotros o nuestros descendientes, sin duda, participaremos en el cumplimiento de las profecías acerca de la construcción de la ciudad de la Nueva Jerusalén. Hermanos, esto es increíble. Lo voy a leer nuevamente para que
no quede lugar a dudas. Esto es un devocional de BYU. Muchos de nosotros ya estábamos en el séptimo sello, hermanos. Estábamos en este nuevo siglo. Muchos de nosotros o nuestros descendientes, sin duda, piense la palabra que usa, sin duda, participaremos en el cumplimiento de las profecías acerca de la construcción de la ciudad de la Nueva Jerusalén. Hermanos, el hecho de que dentro de su mensaje incluya la frase sin duda, quiere decir que había, espiritualmente hablando, mucha certeza en él para afirmar tal cosa. Por eso era en ese momento miembro del quórum de los 12 apóstoles y por eso es una voz autorizada para decir esto. Hermanos, hoy, año 2025, podemos decir, continuando estas palabras de el Elder Oaks, quien hoy es el presidente de la iglesia. Hoy muchos de nosotros, o incluso nuestros descendientes, participaremos, hermanos, en el cumplimiento de estas profecías. ¿De cuál profecía? De la construcción de la ciudad de la Nueva Jerusalén. Él continuó diciendo, pero en este asunto el tiempo no lo decide el Señor, lo decide el Señor, no nosotros. No seremos aprobados ni bendecidos al preparar el terreno o echar los cimientos para ese gran proyecto, hasta que el Señor haya dicho que es el momento. En esto, como en tantas otras cosas, el Señor procederá a su tiempo y a su manera. Así que, hermanos, el momento va a llegar cuando el Señor diga, ya inicien los trabajos de preparar el terreno o echar los cimientos. Y como sabrán, tienen que ocurrir algunos eventos relacionados con otras iglesias, en este caso con dos iglesias, la comunidad de Cristo y la iglesia de Cristo. Y con respecto a estos milagros que deben ocurrir, hermanos, se trata, y vuelvo a hacer énfasis en el siguiente video que ustedes van a ver en algunas horas. El Elder Oaks siguió diciendo, nos preparamos según las indicaciones del Señor, nos mantenemos listos para actuar en el tiempo del Señor. Él nos dirá cuándo es el momento oportuno para dar el siguiente paso. Por ahora simplemente nos concentramos en nuestras asignaciones y en lo que se nos ha pedido hacer hoy. Al hacerlo también tenemos presente la promesa del Señor. Apresuraré mi obra a su debido tiempo. Hermanos, y si ustedes recuerdan, yo hice un video con respecto a esta profecía del profeta José Smith, de que el Señor apresuraría su obra en su tiempo. En gran parte, hermanos, esta profecía se cumplió con el ministerio del presidente Russell M. Nelson. Y de hecho, mostré algunas citas con respecto a, a esta escritura en Doctrina y Convenios. Ahora, hermanos, quiero agregar a todas las palabras ya mencionadas, las palabras del presidente Henry B. Eyring, quien dijo en octubre del 2022, hermanas, ustedes, sus hijas, sus nietas y las mujeres a las que han nutrido serán una parte fundamental para crear esa comunidad de personas que se unirán en gloriosa asociación con el Salvador. Serán una fuerza esencial en el recogimiento de Israel y en la creación de un pueblo de Sión que vivirá en paz en la Nueva Jerusalén. Entonces, hermanos, esta es una cita más actualizada a las palabras que en 1974 dijo el presidente de la Escuela Dominical a nivel general, Russell M. Nelson, o las palabras del Elder Dallin H. Oaks en el 2002. El presidente Henry B. Eyring, hermanos, les dice a las hermanas que ellas, sus hijas y sus nietas van a participar, hermanos, en la creación del pueblo que vivirá en paz en la Nueva Jerusalén. Hermanos, respondiendo a esta segunda pregunta de cuándo será edificada la Nueva Jerusalén, Sión, en el lugar indicado por el Señor, podemos inferir entonces
que debe ser edificada antes de que ocurra la segunda venida. Hermanos, y esta señal, esta profecía, cuando llegue a cumplirse, cuando comencemos a ver los anuncios, vamos entonces a reconocer de manera irrefutable que el momento está más cerca, que realmente las palabras del presidente Nelson cuando nos dijo que el Señor se está preparando para venir son literales y que es un error pensar que aún faltan 100, 200 o más años. Hermanos, yo testifico que las palabras del Señor son invariables. Toda profecía, toda señal se cumplirá en preparación para la segunda venida. Él vive y vendrá por segunda vez. Testifico de que estamos siendo guiados por un profeta, vidente y revelador, el presidente Dallin H. Oaks. Y estas cosas las comparto contigo en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amigos, gracias por haberme acompañado el día de hoy. Comparte este video para que otras personas puedan tener acceso a esta información. Reacciona con un me gusta y déjame saber tus impresiones adicionales en la cajita de comentarios. Esperen en las próximas horas la continuación de este video y los últimos acontecimientos de las últimas semanas. Gracias y nos estaríamos viendo en una próxima ocasión. Hasta La luego. obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor.